VTD, el canal para todos. Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Sí, yo los he visto, he estado chequeándolos por ahí, he estado viendo cuántas visualizaciones ustedes han hecho en nuestras redes sociales. He visto también sus mensajes, he visto sus comentarios, he visto lo que ustedes ponen, lo que ustedes proponen también y hacia dónde quisieran llegar con este programa. Yo siempre voy a decir que este programa tiene un cariño para mí muy especial por cómo inició como una especie de carpool, hablando acerca de leyendas urbanas, hablando de estos fenómenos paranormales, pero de a poco se ha ido alienando, de poco ha ido cambiando, ha ido haciendo una metamorfosis y créanme que los invitados que hemos tenido sin duda alguna que han llenado muchísimo las expectativas y más allá de eso siempre nos hemos preocupado de invitar a personas que conozcan a profundidad acerca de la materia o del tema que vamos a proponer acá en Confesiones Nocturnas. En medio de esa búsqueda y en medio de que ya somos aproximadamente casi 3.000 seguidores y gracias a ustedes en Conduce Ecuador con K, conduceecuador.es, así nos pueden encontrar en TikTok, también nos pueden encontrar en Instagram. Han ido comentarios, van y vienen y hemos ido también respondiendo algunas de las cosas con estos temas. Hay uno en particular que han venido hablándolo y pidiendo y comentando tanto en el Instagram de Conduce Ecuador, en el Instagram de Tu Licencia, también en el Instagram nuevo de Conduce con K. Dicho sea de paso, siempre lo voy a mencionar y siempre lo voy a acentuar. Y es acerca de la numerología. Gaby Villagómez nos vino a decir acá que este año es de reinicio. Este año es del 1 e incluso hicimos el chiste del cucaracho, que olvídate del cucaracho y es momento de por fin ya dejarlo atrás de esa relación tóxica. También nos lo dijo Gaby de las Lobas. Ella nos explicaba que este es un año de reinicio y demás. Después, entre otros, nos dijeron que había muchos cambios, que se venían cosas fuertes y que no necesariamente lo que veamos en este año, lo que vayamos a sembrar, inmediatamente lo vamos a cosechar. Así que mucho ojo. Después está el libre de albedrío en donde uno elige si quiere cambiar o seguir en lo mismo. Capaz que estás sembrando sobre lo mismo que te hace daño, sobre la misma toxicidad, sobre lo mismo que quizás no te deja crecer y no te deja salir hacia adelante. Buscar ese verdadero rumbo. Dale, despierta, trata de sacudirte que este es el año para eso. Entonces, hemos asimismo tratado de responder de alguna u otra forma con este tema que a mí la verdad es que me tiene maravillado. Encontré el perfil de alguien en medio de esas búsquedas que creo yo que se alinea a lo que nosotros siempre hemos tratado de invitar acá. Y es que Confesiones Nocturnas tiene ese lado científico, tiene ese lado metodológico, tiene ese lado en el que buscamos siempre el bienestar. Hace poquito nada más estuvo Mateo Tarot hablándonos acerca del wellness. Para mí simplemente era un tema netamente de ir a hacer ejercicio, de crossfit, de ser gym rat. Bueno, ya entendimos que no era así, nos enteramos acerca de las neuronas, qué es lo que termina sucediendo también a nivel de nuestros intestinos y después porque a veces muchas personas que tienen problemas intestinales también tienen problemas de depresión. Bueno, es un mundo en el que siempre nosotros hablamos. El terapista holístico. El día de hoy, como yo siempre digo, no todos se dedican a lo mismo, pueden tener el mismo título. Encontramos a nuestra querida Ana María Lobato, a quien le damos la bienvenida. Ana María, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por podernos acompañar. Ella es terapista holística, entre muchas cosas que hace, siempre va a tratar de buscar el bienestar, pero tiene una herramienta muy interesante, que lo hemos visto mucho, que quizás muchos lo conocen desde la generalidad, que es la numerología. ¿Quiénes no nos hemos encontrado con números? Y no estoy hablando solo los de la matemática nada más, eso que nos hacían doler la cabeza, eso del 2 más 2, pero que después ya cuando le ponías una letra ya se volvía un problema mucho más grande, el álgebra de Baldor y tantas cosas más. Bueno, los números tienen algo que decirnos, los números tienen algo en lo que nosotros podemos llegar a interpretar
y poderle sacar provecho. Yo siempre he dicho que mi fecha de nacimiento para mí tiene algo escondido, y qué mejor que con ella para poderlo descifrar. Ana María Lobato, una vez más, la bienvenida para ti. Bienvenido a Confesiones Nocturnas. Esa presentación tan maravillosa, Luis. Saluda a toda tu audiencia y celebro el hecho de que te estén proponiendo este tema, porque ciertamente la numerología tiene mucho para contarnos. Ya decía Nikola Tesla que el universo se mueve en términos de frecuencia, vibración, y dentro de ese amplio mundo de frecuencia y vibración, por supuesto, que están. Entonces, sí, como bien lo dices, es una herramienta que manejo dentro de la disciplina de las terapias, no propiamente como una terapia, pero sí como esa guía que nos permite comprender cuando una persona llega a la consulta, y el primer dato interesante que le pido es su fecha de nacimiento, justamente porque a través de ella se revela un campo interesantísimo de información. Y bueno, estoy aquí para conversar acerca de ello. Ana María, te pido nada más que subas un poquito el volumen de tu voz, nada más. ¿Cómo no? Y con eso iniciamos. Ana María, bueno, primero, yo siempre, a mí me encanta partir del concepto. ¿Qué nosotros entendemos por numerología? Tiene que ver mucho con las matemáticas, tiene que ver con la física, claramente tiene que ver con los números, pero son los números normales, los enteros, los decimales también funcionan. ¿Qué es la numerología como tal, Ana María? Sí. La numerología es una disciplina. Pudiéramos considerar que es una herramienta que nos ayuda a comprender la relación que hay entre un número y el campo de frecuencia vibratoria que este número desprende. Tú lo decías, todos nosotros hemos estado en contacto con números a través, por ejemplo, de las matemáticas, pero va un poco más allá del número que nos han enseñado a sumar, a restar, multiplicar, etc. Pitágoras es considerado el padre de la numerología, y él decía que todo en el universo es cuantificable. Por ello es que una de las herramientas que utiliza la numerología es tu fecha de nacimiento y tu nombre completo para poder hacer un estudio profundo de tu personalidad. Hay distintas maneras de estudiar la numerología. Por ejemplo, te hablaba de la numerología pitagórica, pero también está la numerología china, está la numerología tántrica y está la numerología a la que yo me dedico, que es una ciencia que se desarrolló en Venezuela a través de la Escuela de Numerología. Y en este caso particular, nosotros profundizamos el estudio de las creencias. Trabajamos con la forma en que un individuo se relaciona consigo mismo, la manera en que se relaciona con otros, la manera en que se vincula con su trabajo, con lo que le apasiona en la vida. Vemos un estudio del análisis de la salud, la proyección que tiene un año, es decir, cada periodo de tiempo es capaz de cuantificarse. Y aquí quiero hacer un énfasis especial. La numerología no es predictiva. La numerología es proyectiva, y esto tiene una gran diferencia porque no adivinamos el futuro de una persona, sino que proyectamos periodos de tiempo y de alguna manera, bajo la guía de los números, comprendemos cómo un individuo va a vivir ciertas experiencias en la influencia de un año en específico, de un mes o de un día. Ana María, inmediatamente me nacen muchas preguntas, pero voy a empezar por la última parte. Y es que cuando conversamos nosotros con Mateo Tarot, en una conversación, valga la redundancia, en un capítulo anterior al que tú lo viste y al que yo te compartí, que era de Wellness, él nos hablaba acerca del tarot terapéutico. Y a mí lo que me llamaba muchísimo la atención es que ese tarot terapéutico, igual que la numerología, no era predictiva, era proyectiva, e incluso te ayudaba a tu poder sacar quizás desde muy adentro y de cosas que tenías escondidas, al igual que la hipnosis, todos esos traumas y ayudarlos a que se los pueda tratar. Entonces él me decía, a ver, el tarot como tal, el normal, el tarochi, que también hemos tenido invitados acá que nos han explicado el origen, cómo nace el juego y demás, y que se lo nombraba de una manera predictiva, o que casi siempre se tiene esa conceptualización de que sea predictiva, me dio un punto de vista diferente. Y es que él me decía, a ver, la interpretación de esta carta, ya, para ti no es la misma que para mí. Quizás la tuya va en base a tus problemas, a tus vivencias, a lo que tú has pasado en su momento. Eso no quiere decir que esté mal o esté bien. Más bien tú me vas a venir acá a conversar y yo para algo soy tu terapista holístico. Entonces entiendo mucho de eso, Ana María, que también se puede llegar a interpretar con los números. ¿Es así, Ana? Sí, es similar. La conclusión a la que ha llegado la numerología es que
a través de los arquetipos, nosotros podemos tener un esquema general de cada número, pero evidentemente hay un campo de creencias que está basado en tu propia percepción. Y desde allí podemos entender que no es lo mismo una persona, por ejemplo, que nació un día 1, a una persona que nació un día 10, a una persona que nació un día 19 o a una persona que nació un día 28. Estas 4 fechas que te acabo de mencionar, cuando tú las reduces a un solo dígito, todas tienen en común el número 1. Pero cada una de esas fechas tiene una estructura de creencias basada en arquetipos y, por supuesto, en el camino de vida de cada persona que va a desarrollar temas en particular. Y es aquí la habilidad que puede ganar el numerólogo cuando interpreta no solamente el día, el mes o el año, sino, como te decía, tu nombre completo y los procesos de vida que has desarrollado, tal vez producto en principio de esta fecha de nacimiento. A mí me gusta ver que la fecha de nacimiento de un individuo es una especie de mapa que te dice que tu camino va a tener ciertos procesos por los cuales vas a tener que pasar, pero definitivamente, tú bien lo decías al principio de la entrevista, tenemos luces y sombras, y desde esas luces y esas sombras nosotros tenemos la capacidad de discernir y desde nuestro libre albedrío poder tomar elecciones y decisiones que te van a conducir por la luz que tiene esa frecuencia vibratoria del número o por la sombra que tiene esa frecuencia vibratoria del mismo número. Ahora, Ana María, cuando nosotros encontramos el concepto, y que de hecho ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que probablemente lo escuché, tanto de números como de letras, se resumen a símbolos abstractos. En algún momento arrancaron de una forma, después se le fue dando otra. La una para tratar de comunicarnos y la otra para darle magnitud, darle una medida, darle incluso una cronología, darle un orden, que es el caso de los números. ¿Esto de aquí tiene alguna razón de ser o parte de la época de los geoglíficos, parte de la época en donde nosotros dijimos, ¿sabes qué? Esto de aquí va a ser 1 y esto de acá es 2, porque la numerología en medio de tanto también tiene diferentes interpretaciones y entiendo yo puede tener diferentes símbolos dependiendo del lenguaje, dependiendo del idioma como tal, Ana María. Y el estudio de la numerología, como bien lo dices, tiene diferentes interpretaciones dependiendo de la corriente, pero hay coincidencias. Y una de las grandes coincidencias que tiene la numerología la podemos ver a través de la geometría sagrada. Por ejemplo, en el universo todo se cree empezó a través de un vacío, ¿cierto? Hay teorías que nos hablan del Big Bang y de cómo esta explosión generó el caos y desde allí la creación de los planetas. Esta es una de las teorías que hay. Si nosotros viéramos el vacío como un símbolo, pudiéramos ver la correlación que esto tiene con el número 0. Cuando tú ves el número 0, tú dices, bueno, ¿qué representa el 0? La nada, representa el vacío y es allí el origen. Por eso, numerológicamente hablando, cuando interpretamos el número 0 como el universo o Dios, dependiendo de la creencia de cada persona. Luego, dentro del mismo marco de la geometría sagrada, podemos comprender que dentro de ese vacío comenzó todo a través de algo, en este caso un punto, ¿cierto? Ese punto, imagínate que la matemática incluso lo describe como el inicio de una línea. A partir del punto se crea la línea y de la línea se crean todas las letras, los números, los símbolos que hay. Entonces por eso es que el 1 está asociado a ese punto, a ese inicio. Desde la mitología griega, por ejemplo, que está muy vinculada a la numerología, se entendía el estudio del 1 asociado al dios Apolo, el dios de la mitología griega, que además tiene una vinculación con el sol. Fíjate que si yo tuviera la nada y voy a comenzar con un punto, la relación que yo puedo asociar es de repente como una especie de círculo y allí en ese punto hay una vinculación geométricamente hablándolo con la representación del sol. Entonces es por ello que el 1 está vinculado al sol, está vinculado a los inicios porque es un punto lo que, como te decía, empieza el proceso de toda la línea y desde allí los demás arquetipos que se vinculan, de los cuales te puedo comenzar a hablar un poco más adelante. Luego ves que de ese punto hay una sucesión de puntos que va del punto A al punto B. Bueno, en este caso tenemos entonces la creación del número 2. Aquí es comprender que la numerología no nace de la nada. Hay un estudio, como te decía, que en su principio lo desarrolló Pitágoras y que desde el punto de vista de su concepción, pues estaba asociada también a planos de geometría. Por eso es que todo lo que nosotros estudiamos dentro de la numerología tiene fundamentos científicos.
Y es que inmediatamente hablar de geometría es hablar de estéticamente correcto o de hablar de la perfección hasta cierto punto. Es parte del chiste o es parte de la broma quizás el decir que bueno, en dónde fue que se juntaron los números con las letras y demás. Pero por ahí, a pesar de que de a poco se ha ido cambiando, de a poco se puede pensar de una forma más abstracta, de una forma más diferente, yo me atrevo a decir que la perfección está directamente vinculada con la matemática y por ende directamente vinculada también con el tema de la geometría, que es una de las líneas que tiene la matemática, y si estos de aquí lo llevamos hacia un sinónimo, si quizás sea directamente proporcional a la perfección, Ana María. Por eso es que es tan perfecto el estudio o esta herramienta que ustedes tratan de implantar hasta cierto punto. Sí, es correcto. Y dentro de esa perfección nosotros estudiamos la proporción áurea. Yo la hago a nivel de los logos. Es algo que te enseñan en publicidad incluso, y te ponen el famoso caracolito y tienes proporción áurea a nivel del rostro y tienes a nivel de tu cuerpo como tal, y todo se supone que está hecho bajo un esquema y bajo una proporción áurea. Debería estar hecho, ¿no? Correcto. Para la numerología, nosotros estudiamos ciclos de 9, ¿sí? Del 1 al 9. Cuando tú llegas al número 10, 11, 12 en adelante, tú debes reducir la suma de esos números hasta un solo dígito y vuelves a entrar en este ciclo de 9. El número 9 está representado a través de esta proporción áurea. Por ello es que la suma de cada uno de los números te va a llevar a ese proceso que se acerca a la perfección. ¿Por qué no estudiamos el 0? Es una pregunta frecuente, precisamente porque te hablaba al principio de que la numerología considera que el 0 es el equivalente a la creación, a Dios o al universo. Y dentro de nuestro plano de creencias, la perfección le pertenece a la divinidad. Nosotros cuantificamos la humanidad, por así decirlo, ¿no? Es una manera en la que vemos cómo un individuo se comporta. No hablamos de procesos que tienen que ver ya con, la creación, como te mencionabas en un principio, ¿no? Mira tú, es tan interesante porque inmediatamente ahí yo creo que ya comenzamos a entrar en materia, mi querida Ana. Cuando nosotros hablamos del 1 al 9, más allá de los números que normalmente nosotros conocemos, ¿es la simbología de la que tú y yo hemos estudiado o se basa quizás en los códigos romanos o en los símbolos, romanos, o quizás incluso en una escritura mandarín como la de la China, que no son los mismos números que la de nosotros, o la arábica hasta cierto punto, que también tiene otro tipo de simbología? ¿De dónde parte esto de aquí? ¿Tanto de los números que nosotros conocemos o cualquier número puede del 1 al 9 tener esta misma interpretación, Ana María? Del 1 al 9, tal cual como los conocemos en nuestro alfabeto, lo estudiamos de esa manera. Hay estudios más antiguos que tenían consideración de la simbología. Ya te hablaba yo, por ejemplo, de la numerología china. El Feng Shui también tiene un tipo de numerología que relaciona más símbolos. Depende de la corriente que estudies. A la que yo me dedico, estudia los números tal cual como los conocemos, del 1 al 9. Enteros, eso es importante, porque correcto, enteros. Existe algo ahí quizás en los medios, en los decimales, en los proporcionales, en los hasta cierto punto, no sé si funciona igual que en las estadísticas, Ana María, ¿no tanto así? No. En el caso de nosotros siempre reducimos a un solo número, un solo dígito y un número entero en este caso. Hablamos de números compuestos para el estudio de la numerología cuando vemos los números maestros, cuando vemos la interpretación, por ejemplo, de algún aspecto específico del estudio numerológico que está muy vinculado al año de nacimiento. Y para entrar un poco en materia, nosotros trabajamos en la numerología 6 aspectos principales que te hablan en principio de la relación que tiene un individuo consigo mismo. Esto lo hacemos a través del día de nacimiento. También vemos el aspecto de la economía, es decir, cuál es la conciencia que tiene un individuo en relación a cómo maneja el dinero, la abundancia, todas estas características que están vinculadas a la economía como tal. También vemos el aspecto de las relaciones de pareja. Y aquí es donde me detengo, porque para poder comprender
la relación de pareja, tú tienes que mirar hacia atrás como el primer modelo de referencia que tiene todo ser humano, que es la relación con papá y mamá. Entonces, aquí es donde hablamos de números compuestos. Cuando nosotros vemos el año de nacimiento que tiene un individuo, podemos entender de dónde nace su sistema de creencias en torno a la manera en la que se conduce en la vida a través de las parejas, a través de las relaciones con socios, a través de las relaciones con hermanos, con todo lo que nos vincula con otros. Ahí es el caso en el que trabajamos con los números compuestos, en el caso de esta numerología. Importantísimo eso, Ana, porque al regreso, ya en el segundo bloque, me gustaría entender un poco del 1 al 9 qué podemos encontrar, sin profundizar en cada uno de estos números enteros, como lo decía Ana, pero que después ya podríamos hablar de números compuestos cuando hablamos de la famosa fecha de nacimiento. Y otras preguntas que me nacen, como por ejemplo, si yo comparto fecha de nacimiento con otra persona, resulta que va a tener ese mismo comportamiento o esa misma línea conmigo, o necesitamos de números más profundos como quizás la hora de nacimiento, o cómo estaba la luna, cómo estaba el sol y qué me dice el horóscopo. También se puede trabajar en complementario con esto de aquí, porque lo hemos escuchado también en algún momento. Esto es Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá en Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV y tengo que decirlo, ha sido una de mis entrevistas favoritas. No me consideraba bueno para matemática, pero creo que le estoy agarrando un poquito de amor después de las explicaciones que nos da nuestra querida Ana María Lobato, que dicho sea de paso, nos está acompañando desde la República Hermana de Venezuela, en donde ella, más allá de numeróloga, también es terapista holística. Entonces podrán encontrar en ella un amplio abanico de posibilidades, siempre buscando el bienestar del ser humano, que creo que ha sido el punto en común entre tantas entrevistas y tantas conversaciones que hemos tenido acá en Confesiones Nocturnas. Les quiero recordar que nos pueden seguir a través de las distintas redes sociales como Conduce Ecuador, Conduce con K. Nos pueden encontrar ahí, encontrar los reels, los cortos también, y poder incluso reaccionar a aquellos y poderse contactar con gente profesional, como el caso de Ana María Lobato. De entrada te quiero preguntar, Ana María, al principio me dijiste que no solo era el número y tu fecha de nacimiento, sino incluso tu nombre. Es decir, las letras en su simbología se pueden pasar a otra simbología que son los números también. Sí, cada letra posee un valor numérico y esto nos permite cuantificarlas. Tu nombre completo, nombre, apellido, algunas personas tienen dos nombres, ¿sabes? Dependiendo el país de origen de cada quien, esto se cuantifica. Incluso te acabo de mencionar el país y
no es lo mismo una persona que vive en Ecuador que una persona que vive en Venezuela o una persona que vive en cualquier otro país, porque cada país por su nombre va a tener entonces una vibración que incide directamente sobre el individuo. Es que todo esto cuantificable y todo esto que se traduce en lo cuántico también me recuerda muchísimo al capítulo con Gaby Villagómez, en donde decía, bueno, esto de acá no estamos hablando de invento, no estamos hablando de magia, esto es hablar de exactitud, esto es hablar de números. Esto, cuando yo te digo hay conexión con la fuente y puedo yo conectarme contigo incluso estando en otro país, bueno, tiene una razón de ser. Iones, electrones, protones y todo lo demás y toda la familia de los átomos tienen una conexión para que tú te puedas quizás pensar en lo que nosotros llamamos, uy, te estaba pensando a ti, o estoy pensando lo mismo que tú. Bueno, no, esto tiene una razón de ser y esto tiene una teoría científica hasta cierto punto en donde existen conexiones entre puntos. Y resulta que los puntos en consecución, una consecución de puntos es una línea, es la línea de comunicación que estamos teniendo entre una persona y la otra. Y bueno, es increíble hablar de esta cantidad de aspectos. Ana María, ahora vamos entrando ya en materia de la numerología y te pregunto, así a breves, háblame acerca del 1 al 9, ¿qué podríamos encontrar en cada uno de los números? Indiferentemente, claramente, hay que decirlo, de que la interpretación para Fernando, que es nuestro camarógrafo, para Gonzalo, que es nuestro productor, o para Cristian, que es el editor, va a ser diferente para ellos que para mí, quizás. Correcto. Cada uno de estos números de manera general tiene ciertos arquetipos y características que los pueden definir. Cuando hablamos del número 1, te mencionaba al sol. Y imagina que tú y yo estamos en un estadio en este momento a plena luz del mediodía. Y yo te invito a que tú subas tu mirada y veas el sol. ¿Qué verías? Bueno, primero que no lo veo definido el sol, veo lo que lo rodea y claramente mucha iluminación que no me va a permitir verlo. Entre más lo quiera ver, por ahí me van a estar llorando los ojos. Maravilloso, acabas de dar en el clavo. Esa es la definición del número 1. Es un número que nos encandila. Cuando tú estás ante la presencia del número 1, es un número que tiene tanta luz y es tan poderoso, está definido además por el elemento fuego, que muchas veces hace que tu mirada se cierre. Por ello, el número 1 está vinculado a los ojos cuando nosotros hablamos de la salud. Y a nivel de mitología griega está asociado al rey Apolo, al dios Apolo. Apolo, dentro de la mitología griega, nace de un embarazo gemelar. Él era hijo de Zeus con una humana. O sea, él no estaba, con una diosa que no era la diosa Hera, que era la esposa, vamos a decir legal, oficial de Zeus. ¿Qué pasaba en esta relación? Bueno, que este fue un embarazo un poco oculto. Esto lo vemos por allá en la Ilíada, quienes han tenido la oportunidad de leer este libro de mitología griega. Entonces, ¿qué pasaba allí? Apolo venía en un embarazo en donde estaba su hermana Artemisa y él. Artemisa nace primero, pero resulta que ella tuvo la necesidad de ayudar a Apolo a que naciera. Entonces Artemisa quedó en segundo lugar. Ella es como una sombra que está dándole luz a esa... a su relación con su hermano Apolo, a esa figura masculina, porque el número 1 está asociado al arquetipo de la masculinidad. Entonces encontramos aquí características de proveer, características de dinamismo, de líder, de ser el que abre el camino. Por el contrario, cuando vemos el número 2 y comprendemos a través de este cuento de la mitología griega que Artemisa quedó en segundo lugar, ella es la representación de la luna. Es por un lado el sol y el 2 por el otro lado la luna. Entonces el 1 representa, te decía, lo masculino, lo dinámico, la acción, el proveer, pero el número 2 representa entonces la luna, los sentimientos, las emociones y todo aquello que está asociado a la intuición. Una persona que nace un día 1 es una persona que tú vas a ver que tiene muchas características de liderazgo. Son esta gente que llega a un grupo y se siente que llegó, así como es el sol. Cuando entras tú a un contacto directo con el sol, tu piel se enrojece, el calor lo sientes. Hasta incómodo en algún momento, correcto. En cambio, el número 2 es un número que pues te vincula un poco más, ya te decía, con las emociones, con estos procesos incluso hasta románticos. Es por ello que dentro de las características de una persona que tiene como fecha de nacimiento el número 2, vemos grandes madres, porque está muy vinculado al arquetipo del cuidador, ¿sí? El número 2 es un número de compañía.
Y aquí en la ecuación empiezan ya a aumentarse un poco este cuento, porque entonces luego de Apolo y Artemisa, entonces ellos tenían otros hermanos por allí y estaba el dios Hermes, que representa al número 3. Fíjate algo interesante que tiene este número. El 1 es un inicio, el 2 es una sucesión de puntos que va del punto A al punto B, y luego el número 3 genera un triángulo. Aquí es cuando empieza la relación con otros. Por eso es que el número 3 es conocido como el número de la tercera energía. Aquí también vemos aspectos que están vinculados a personas muy buenas para la comunicación. El número 3 representa los límites. Aquí hay gente que... ¿Tú naciste en una fecha 3? No te pregunté tu día de nacimiento, por cierto. 30 del 09 del 93. Yo siempre he dicho, y que de paso se vuelve cíclico, porque después ese mismo 3 forma otro 3 y ahí... Después después te lo voy a preguntar. Ya lo vamos a ver. Pero ciertamente el número 3, vemos personas que están muy vinculadas con lo creativo, porque el número 3 es el número de la creación y de la acción. Fíjate que todo, cuando tú estás, por ejemplo, ante una carrera que está por empezar, empieza en 1, 2, 3. Ajá. Ahí arranca lo que sea que va a empezar. Entonces este es un número donde siempre hay movimiento. Te decía al principio que Tesla hablaba de la creación a través de frecuencias vibratorias y él mencionaba mucho la secuencia 3, 6, 9, que al final es un múltiplo de 3. Entonces este número nos está hablando de procesos que están vinculados con lo místico, y por eso es que a ti te ha empezado a interesar este tema de explorar las terapias holísticas y de todos estos temas del bienestar, porque ciertamente estás conectado con la esencia del número 3. Luego de esto, el individuo es una persona, luego se une a una pareja, o sea, el 1, el 2, y luego llega la creación, el número 3. Y en la vida, de acuerdo a como nosotros lo hemos concebido, y sobre todo en el lado occidental, comprendemos que naces, creces y luego te mueres. Entonces es aquí cuando llega la presencia del número 4. Y no estoy diciendo que quien haya nacido un día 4 esté experimentando procesos de trascender, sino que es un número que habla mucho de estancamiento o de estabilidad. Te llevo un ejemplo que sé que tal vez me puedes entender. Cuando hemos visto una película o una serie por allí donde vemos a alguien conectado a un monitor de estos de medicina, que tú ves que el corazón está latiendo y de repente deja de latir y suena, ¿verdad? Ahí hablamos de estabilidad. Fíjate que es una línea en donde no hay vida. Por eso el número 4 representa la estructura, representa lo que está vinculado a las raíces, representa todo lo que tiene que ver con esta figura geométrica del cuadrado. Incluso en muchas tradiciones orientales, específicamente los chinos, ellos tienen cierta renuencia, ¿no?, con el uso de este número 4. Hay edificios que tú vas a ver que van del piso 1, 2, 3, 5. No ponen el número 4, no lo usan por cierta cábala que ellos tienen con esto, ¿no? Son creencias al final, porque el 4 representa este proceso del cual te estoy hablando. El 4 representa a Hera, entonces está vinculado al matrimonio. Y estas son personas que quienes han nacido un día 4 o un día 13 o un día 31, y también un poco los del 22, quienes tienen, por supuesto, un estudio aparte por ser un número maestro, son personas que en algún momento en su vida los va a llevar a considerar profundamente la relación de pareja a través del matrimonio. No conciben la vida fuera del orden, de la estructura. Son muy conservadores, ¿sí? Ah, no es que es felices los 4, como la canción de Maluma. No va por ese lado. No. Ok. Yo pensaba. No. Luego tenemos el número 5. Que de manera general, fíjate que cuando escribimos los números, el número 5 es el número que mayor movimiento tiene. Tienes que hacer varios movimientos con tu mano para escribir este número. Entonces, este es un número que está asociado al cambio, a la transformación, al movimiento. Aquí vemos personas quienes han nacido un 5, un 23, un 5, un 14, un 23. Son personas que están siempre en constante transformación y les gusta mucho divertirse, y les gusta las artes, la música, estar en libertad. Les cuesta un poco el compromiso consigo mismo. Esta es una de las grandes tareas que tiene este número. Luego tenemos el número 6, que es un número muy pasional, porque además dentro de los arquetipos él está asociado al dios Ares, y Ares era el dios de la guerra. Entonces es un número que está siempre, bueno, a esto de encenderse en sus pasiones, y puede caer incluso en procesos de fanatismo. Esto es muy interesante de comprenderlo. El 6 está asociado también a la familia. Son personas muy leales, en donde tú vas a ver grandes defensores de la amistad. Esta es de esta gente que pone las manos en el fuego por sus amigos de manera literal.
¿sí? Esto, como te digo, es muy general. Cada número tiene muchas cosas más de las cuales se pueden hablar. Después tenemos el número 7. El número 7 es considerado el primero de los números maestros, porque es el primer número que nos pone en contacto con la profundidad. ¿Por qué? Porque es el número que está asociado al mar. Y dentro del mar, nosotros desconocemos más de lo que sabemos, ¿sí? El mar es muy amplio, hay muchas cosas que constantemente se están descubriendo y el 7, representado por este elemento, nos habla de procesos místicos, un poco como el 3, procesos profundos y especialmente procesos de espiritualidad. Son personas que buscan el conocimiento a través de la espiritualidad. Para cada quien es diferente porque hay muchas creencias y muchas corrientes, pero lógicamente el 7 siente esta necesidad de estar en contacto a través de la oración, la meditación, el autoconocimiento. O sea, esta gente que le gusta estudiarse a sí mismo, ¿sí? Después de ello, tenemos entonces el número 8. Es un número que nos habla de procesos de sabiduría, nos habla de una u otra manera, son muy, digamos, muy cerrados en su forma de pensar y les cuesta un poco cambiar de parecer, ¿sí? Sí, están cerrados y además son cíclicos, ¿no? Exacto, con el infinito. A mí me gusta entender que el 8 nos habla de procesos que, mira, que nos hablan de esta conexión entre la mente y el corazón. Como tú lo dibujabas allí, quienes nos están viendo, quienes tienen la posibilidad de verlo a través del video, pasar de la mente al corazón. Y esto requiere sabiduría. Es un trabajo profundo. Quien ha nacido un 8 tiene un camino de vida de un trabajo profundo. Luego tenemos el número 9, que es el último que se estudia de este primer ciclo. Y el número 9 nos habla de la centella. Aquí en Venezuela hay un fenómeno que está en el lago de Maracaibo, eso está en el estado Zulia, que se llama el fenómeno del rayo del Catatumbo. De hecho, tiene un récord Guinness por ser el espacio con mayor electricidad de forma continua generada de manera natural por estos rayos. El 9 se parece a ese lugar de mi país. Es un lugar donde hay grandes momentos de estallido de luz y de repente ¡bum!, oscuridad. Y esto ocurre rápidamente. En un minuto puede ocurrir muchas veces. Por eso es que el 9 es un número conocido por el hiperdinamismo, la hipervelocidad y la hiperinquietud. Una persona 9 es una persona que le gusta trabajar, renovarse, estar en un constante cambio. Te decía que los números los miramos también como especie de secuencia. Entonces, si tú ves el 3, creador, el 6, pasional, el 9 es intenso. Porque es 3 veces 3. Interesantísimo esa parte de ahí y me estoy quedando ahí enganchado con eso de ahí porque resulta que el 7 es mi número favorito y me hablabas del mar y es uno de mis lugares preferidos para ir a despejarme, para pasarla por allá. El 3, mi fecha de nacimiento también lo tiene y el 93 claramente lo tiene mi fecha de nacimiento y me hablas mucho de esto de aquí, también de estar en constante movimiento y tiene mucho, creo que más allá de cómo uno lo tome o si se sugestiona o no se sugestiona, tiene mucho de sí esta explicación de la que tú me das, mi querida Ana María. Al regreso me gustaría por ahí hacer uno que otro ejercicio en el que podamos entender un poco la interpretación que ustedes le pueden ya dar. Claramente esto de aquí de una manera superficial y también que le puedes invitar a la gente a que te pueda contactar y demás. Esto es Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Inicio de espacio publicitario.
de espacio publicitario. Estamos de vuelta aquí en Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV y como siempre yo en el tercer bloque quiero agradecerle a nuestra invitada esta deferencia que has tenido con nosotros, Ana María. Estoy seguro que sí, es la primera invitación, pero vamos a tener un par de capítulos más para poder conversar un poco acerca de las terapias holísticas, cómo van cambiando a medida también del país en donde nos ubicamos y un poco de lo que estamos viviendo hoy en día. Lo que me trae a tener esta conversación, más allá de la interacción con nuestra gente, con nuestros usuarios en nuestras distintas redes sociales, con Enduce Ecuador, con K, nos pueden encontrar, ahí van a encontrar los cortos, los reels y las entrevistas que hemos tenido. Justamente había sido con qué pensábamos acerca de este año 2026 y todas las personas que pasaron por acá nos han dicho, bueno, es un año de reinicio, es un año de poder empezar, es un año en el que ya, como yo lo decía al inicio en son de broma, olvida el cucaracho, ya déjalo atrás y empieza algo nuevo, olvida esa relación tóxica que te viene arrastrando, pero también está la otra parte en la que si te quieres quedar estancado van a ser 9 años más en cambio que vas a tener que esperar para un nuevo reinicio. Entonces tú eliges por qué lado quieres ir, por el lado de la abundancia, por el lado de que las cosas te salgan bien o simplemente quieres quedarte estancado. Entonces te pregunto, Ana María, para ir entendiendo un poco de este año, ¿qué nos espera ese 2026 como tal a breves rasgos? Porque ya empezamos durísimo, empezamos diciendo por parte del gobierno estadounidense, ¿sabes qué? Vamos a descalificar todo el tema de ufología a nivel que es algo que me apasiona. Por ahí me enteré que ya habían comprado, bueno, se habían hecho el dominio de ovnis.com. Entonces, ¿quién se hace? El gobierno estadounidense ahora es el dueño de esto de aquí, o sea. No sé si viene por ahí algo interesante y este año de por sí en un corte comercial lo conversamos con una invitada y me decía, no sabes lo que se viene este año, no sabes lo que se viene este año. Y yo le digo, ¿pero qué se viene este año? Me dice, a ti te encanta la ufología. Bueno, va por ese lado, que no te impresione que de aquí a mañana, ¿sabes qué? Estamos aquí, somos nosotros, no venimos a hacer daño, pero y yo le digo, ¿qué está? Como en la película, me dice, que no te impresione que pueda suceder. Después, mira cómo arrancó, temas políticos, temas de guerra, encuentran y comienzan ya comienzan a encontrar vacunas para enfermedades, o sea, ha sido loquísimo este reinicio, Ana María. Sí, dices cosas que son muy interesantes con las que estoy muy de acuerdo, porque fíjate algo, desde el punto de vista numerológico. Te hablaba de que la numerología estudia ciclos de 9 años, que van desde el 1 hasta el 9. Nosotros estamos en un año 1 porque al sumar 2 más 0 más 2 más 6 y reducirlo a un solo dígito, eso da un número 1. Sin embargo, no estamos llegando a un 1 que viene de la nada. Es un 1 que nace primero de un 10 y antes de ese 10 de un 28. Y lo explico brevemente para que tu audiencia pueda comprenderlo. 2 más 0 es 2, 2 más 6 es 8. Ahí tenemos un 28. Ya esta es la primera información que nos habla de que este es un año que nos pone en contacto con el número 2, y te decía que es un número vinculado a la intuición, vinculado a las emociones, a todo lo que tiene que ver con la mujer, la feminidad, y por eso es que la mujer está siendo gran protagonista del año 2026 en todos los aspectos. Fíjate que tú me mencionaste en algún momento, fuera de cámaras, que te dedicas al periodismo deportivo, que tienes un interés por periodismo deportivo. Mi país acaba de coronarse con un título de campeones a nivel de la Liga de Béisbol. Y la gerente administrativo del equipo venezolano es una mujer, la primera en la historia. Y como este ejemplo, muchísimos que te pudiera dar. Además, es un año que está vinculado con el 8 y te hablaba de procesos de sabiduría. Pero fíjate, estudiar la numerología nos lleva a cosas fascinantes, porque este 2 con 8, luego al sumarlo da como resultado el número 10. ¿Qué quiere decir este 10? El 1 representa pues este sol, este inicio, este periodo de liderazgo, de ponerme en contacto conmigo. Y el 0, te hablaba en algún momento, que representa a Dios, el universo, la creación. ¿Qué quiere decir este 10? Que nosotros como individuos estamos ante la presencia del yo soy.
Ya más allá de las etiquetas, es conectar con qué viniste a hacer en este plano, es recordar tu esencia, es estar en contacto con tu naturaleza divina inclusive, que dejes de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro de ti. Eso es una de las grandes informaciones que tiene el año 2026. Luego este 10 se resume a un número 1. Y aquí es cuando hablamos de un proceso de inicio. Sí, pero no un inicio que viene de la nada. Este es un inicio que nos está llamando a comprender que este año semilla es un año de siembra, es un año en lo que tú estés plantando, le vas a ver el fruto a lo largo del periodo de estos 9 años que están por delante. Comprendiendo que venimos de un año 9, que no fue cualquier año 9, porque era un año que tenía una numerología, coincidencia numerológica llamada 279. ¿Qué quiere decir esto? Para no entrar en tantos detalles que enreda a la gente, era un año donde todos experimentamos procesos de poda, procesos de limpieza, procesos de la noche oscura del alma. Muchos estuvimos en contacto con conocernos, con ir profundamente a entendernos como individuo y luego como colectivo. Y desde allí es que se ha generado todo este fenómeno de que lo que estaba oculto esté empezando a salir a la luz. Apolo, que representa al sol, llegó para iluminar lo que permanecía en las sombras. Porque venimos de un año 9 y yo te ponía un ejemplo de que era un número de mucha intensidad, de mucha electricidad, pero no era un año que tenía una luz que naciera de afuera, era un año que tenía una luz que era como eléctrica, que venía de la profundidad, ¿sí? En cambio, esta luz del año 2026 es una luz que viene del sol y por ende va a iluminar cualquier rincón. En otras palabras, todo lo que estaba oculto va a salir a la luz. Por eso es que este año tú mencionabas el fenómeno ufológico y entre ese y otros más van a estar presentándose dependiendo pues lo que al final de cuentas quienes estén, yo creo un poco en esto, pues manejando estas grandes, vamos a decir, potencias y que tengan a bien sacar ciertos conocimientos a la luz, finalmente van a ser revelados. Pero además es interesante entender que Apolo también estaba vinculado a la salud. Es un año en el que el trabajo de la salud que cada individuo va a hacer tiene que ser muy consciente por este fenómeno que te decía del yo soy, reconocerme, conocerme, autoconocerme, diría yo, y entender todos los procesos que emocionalmente se vinculan a mi salud. Es un año en el que ya nosotros vivimos un 2020, ¿te acuerdas que te hablaba que el 4 era un año que hablaba de estancamiento, que hablaba de procesos que no eran tan agradables a la vida? Este año tiene un parecido a lo que nosotros vivimos en aquel momento, con la gran diferencia de que hoy en día tenemos una conciencia distinta, porque algo hemos aprendido en ese camino. Y ya para cerrar, en relación al 2026, dijiste algo que yo creo es rescatable y quisiera que fuera el mensaje que por lo menos hoy puedo compartir con tu audiencia. Todos tenemos luces y tenemos sombras y va a depender desde el lugar que tú quieras transitar el año 2026. Bajo la influencia de la luz, tú vas a poder disfrutar de un año en el que te vas a conocer, en el que te vas a dar cuenta de cosas que antes no eran tan fáciles de reconocer y te vas a por fin abrir a un mundo de posibilidades que siempre ha existido, pero que antes no te dabas cuenta que estaban allí, desde la luz. Pero si te vas a la sombra, entonces tú vas a ver los procesos de salud, vas a ver los procesos de guerra, vas a ver los procesos caóticos que también este número que está vinculado al fuego tiene para cada uno de nosotros. Así que la elección es de cada quien. Mira tú, libre albedrío al final del día es lo que nos va a hacer crecer o estancarnos hasta cierto punto y que siempre podemos tener una posibilidad de poder cambiar. Siempre decimos, sabes que inicio de año, año nuevo, metas nuevas y todo lo demás. Bueno, este de aquí viene cargado, viene doble porque además es un año 2026, es un año 1, así que mucho a tomar en cuenta. A ver, vamos a hacer un ejercicio rápido y no porque lo quiera hacer directamente conmigo, pero mucho esto de aquí, de lo que tú me conversabas en el bloque anterior, tiene razón. Entonces, ¿cómo se hace en realidad un estudio numerológico de manera correcta? Más allá de que muchas personas, Ana María, compartimos la misma fecha de nacimiento, probablemente muchas también hayan nacido a la misma hora. En mi caso nací, dice mi mami, algo así como en la tarde, por eso medio quemadito quedé, 1 de la tarde, 2 de la tarde me parece. Después de eso, ¿qué otras cosas que tú me decías? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que lo alfa pasa a ser numérico. En este caso, el tema de las letras también tienen
una interpretación como tal a nivel de números, y esto de aquí te va a dar mucha más profundidad a nivel de interpretación. Y te quería preguntar si es mucho de esto de aquí también de las personas que llegan a ver horas a la misma hora, par, o que puede, o sea, en mi caso se me hace muy fácil el tema de poder, ¿sabes qué? Veo ahora el reloj y yo te puedo decir en 5 minutos, sí, ya son las 10:37, sin haberlo visto de acá. ¿Y por qué? Porque como trabajo en el tema futbolístico, ya para nosotros se nos queda muy fácil el entender, han pasado media hora de partido, han pasado 40 minutos, entonces a veces, muchas veces, sin ver, ya uno ya más o menos va calculando, esto es lo que dura un partido. Entonces no sé si tenga algo que ver mucho con esto, porque también en medio de tantas situaciones, las horas son números también, Ana María. Sí, la numerología toma en cuenta tu fecha de nacimiento para el estudio inicial, ¿sí? A partir de esa fecha de nacimiento, nosotros estudiamos diferentes aspectos que tienen que ver, vamos a decir, con tu personalidad, pero también tiene una incidencia al país en el que vives. Por ejemplo, Ecuador, cuando tú sumas República del Ecuador, creo que es el nombre correcto, completo, ¿verdad? De la nación. Esto, al sumarlo, termina siendo un número 1. Entonces, Ecuador vibra con el número 1. Quiere decir que, por ejemplo, si yo, Ana María, que soy venezolana, voy a Ecuador, tengo que, en mi numerología base, considerar la suma de un número 1 por haber cambiado mi vibración, mi frecuencia, porque estoy en otro país. En este año, particularmente, el 2026, Ecuador, se le debe sumar 1 más 1. O sea, ustedes están en un año 2, que esto quiere decir que están en un proceso, digamos, de movilización, un pequeño movimiento que está viviendo el país, pasando de un punto a un punto B. Hay un cambio, te digo, ligero, no es tan profundo como si estuvieran viviendo un año 1, ¿sí? Pero va a ser un año muy esclarecedor, porque es un año donde la luz, el 1, está iluminando esos procesos. Entonces, todo esto se considera dentro de un estudio. También se considera cómo la persona se llama, todo el nombre completo. Incluso si la persona se ha casado, por ejemplo, y ha hecho un cambio en su apellido. No es lo mismo una persona con, digamos, su nombre y apellido de nacimiento que luego, al tener un ejemplo, un proceso de matrimonio y cambia su apellido, esto va también a cambiar su vibración. Por ello es que cada estudio es individual y cada uno requiere un tiempo específico para poder considerar todos estos aspectos. Se consideran muchas otras cosas, porque tú puedes estudiar la dirección donde una persona vive, o puedes estudiar si esta persona tiene un emprendimiento, una idea de negocios y esto tiene un nombre, tú también puedes hacerle la numerología a esa idea de negocios, al país como tal, no sé, a todo lo que es cuantificable le puedes hacer un estudio numerológico. Interesantísimo esa parte de ahí. Entonces vamos haciendo la práctica, a ver qué significa el 30/09/1993, Ana María. Sí, fíjate, tu fecha de nacimiento, 30/9 de 1993, de manera general, me habla de un individuo, como te mencionaba, que está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con la creación, con la creatividad. Es una persona que tiene la posibilidad de abrirse en el mundo de la imaginación y de los sueños, porque el número 3 tiene mucho que ver con la ilusión. Se caracterizan principalmente por el ingenio, por la creatividad y también son bastante soñadores. Este es el aspecto que te vincula con tu número interno, o sea, la manera en que tú te relacionas contigo mismo. Luego tenemos el aspecto emocional. En tu caso, está regido por el número 4. Y este número 4, Luis, nace del estudio de números compuestos. Tendría que profundizar un poco más, pero brevemente, aquí me habla de una relación particular que vivió el individuo con la figura paterna. En este aspecto emocional, estas personas requieren mucho de la estabilidad de la familia. Para ellos es muy importante. Yo te hablaba de Hera, cuando veía el número 4, y Hera era la diosa del matrimonio. Entonces, estas son personas a las que en su camino de vida, la compañía de la pareja le va a resultar muy importante. También son personas muy justas, la honestidad es parte de sus valores, es algo como sagrado, pero tienen que aprender a vivir en el aquí y en el ahora, porque tienden a ser tan soñadores, y fíjate que además tú tienes ese número 3, que necesitan anclarse al tiempo presente. En el aspecto económico, tu estudio numerológico habla de una persona tremendamente productiva, porque además tienes un número 3 en el económico, que habla de que la pasión mueve todo tu mundo económico. Es decir, tú no trabajarías en algo que no disfrutes, en algo que no te guste. Total. Hay personas que...
fácilmente pueden estar en una organización de por vida, así no les guste estar allí. Para una persona que tiene tu vibración numerológica, esto es imposible. Y de alguna manera, todo lo que está vinculado al comercio, todo lo que está vinculado a la creatividad, va a ser algo positivo si lo llegas a desarrollar, ¿sí? Este número está asociado al dios Hermes, y Hermes era un gran comerciante, entonces tienes facilidad para relacionarte con otros a través de tu palabra. Eso es bien interesante. Mira tú. El mundo te mira, y esto es algo que estudiamos como número externo, o sea, la manera en que las personas me perciben de acuerdo a tu numerología a través del número 7. Este es un número maestro, es un número que nuevamente te invita a la profundidad y al misticismo. Es un número percibido como... El mundo debe verte a ti como una persona profunda, como una persona analítica, como una persona que le gusta investigar, que le gusta saber a profundidad de los temas para los cuales está desarrollándose. Y tiene una gran capacidad de analizar a la vida de otros. Así que tú debes ser de esos amigos que sabe leer muy bien a sus amigos, que entiende cómo se están sintiendo antes de que siquiera les digan algo. Y bueno, también te perciben como una persona que le gusta mucho el bienestar individual y común, porque el número 7 habla también de la familia. Tienes números que están muy vinculados a lo familiar, de manera general. Y para cerrar los aspectos principales, pues está el número profesional. En el caso de tu número profesional, habla de que te gusta ser una persona que trabaje de manera independiente. No quiere decir que no puedas estar en equipos, pero sí quiere decir que te gusta liderar los equipos. Y esto es interesante porque entonces puedes tomar este aspecto 3 de creatividad y decir, bueno, si yo tengo este potencial para ser líder de equipo y además soy creativo, ¿cuáles son los trabajos que yo pudiera desarrollar? Ya tú me hablabas de que te gusta el diseño, de que has trabajado en la parte creativa, y creo que, bueno, tu numerología ha hablado por ti en relación a las decisiones que has tomado en este aspecto de tu vida. Mira tú, yo creo que me atrevería a decir, sin ser mentiroso, y las personas que están viendo el programa y que seguramente habrán escuchado a Ana María. Ojo, Ana María no, antes yo no la conocía a Ana María, no es que le pasé información mía ni nada por el estilo. Esto netamente ha sido un análisis por parte de ella. Van a decir probablemente el 100% de lo que dijo Ana María es el Luis Andrés. Dicho sea de paso, el 7 es mi número favorito. Entonces eso es importante poderlo manifestar. Cuando compro la lotería la compro en 7. No sé si es buena idea. Capaz que voy a ir alternando entre los números. Ana María, la pantalla es toda completa para que te puedas expresar y para que puedas comunicarte con nuestra comunidad y asimismo te puedan buscar y puedan contactarse contigo, cómo estás en redes sociales, y que le hagas este análisis que seguramente va a ser mucho más profundo cuando ya hablemos de una consulta contigo. Bueno, primero quiero agradecerte a ti y a todo tu equipo la posibilidad de, pues, llevar al mundo este conocimiento que no es mío, te decía, pertenece a la Escuela de Numerología de Venezuela, de la que me siento profundamente orgullosa. Y bueno, a través de mis redes sociales, Ana Lobato Terapias, tanto en Instagram como en TikTok, me pueden ubicar. Además de la numerología, pues manejo otras herramientas, como bien lo mencionabas, entre ellas las constelaciones familiares y la biodescodificación emocional. Creo que somos mucho más que un número, somos mucho más que un nombre. Nosotros somos un universo entero ocurriendo dentro de cada uno. Y por ello es importante conocernos, podernos abrir aquello que parece oculto, aquello que parece que era mentira hasta hace poco. Y desde allí pues estamos aprendiendo a reconocernos como lo que somos, como lo que venimos a experimentar, una chispa divina. Así que me encantó este contacto y bueno, espero en una nueva oportunidad poder seguir profundizando estos temas. Yo te dije, se te iba a pasar el tiempo rapidito y lo ibas a disfrutar mucho, mi querida Ana María. El agradecimiento para ti. Estuvo con nosotros Ana María Lobato, terapista holística, pero el día de hoy para poder hablar acerca de la numerología acá en Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables. VTV, el canal para todos.